Ellos querían tapar eso y contaron la historia a su manera, diciendo que eran salvajes, empobreciendo los conocimientos de esas culturas y su antigüedad verdadera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando fue, eh, por ejemplo, Pizarro con el cura Valverde, toda esa patraña que se inventó el cura Valverde se caerá con la publicación de mi obra. Muy buenas noches amigos y bienvenidos a mi canal Conversando con Banshik. Nuevamente nos visita una gran amiga de la casa, la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor, trayéndonos novedades importantísimas para todos aquellos que siguen a la doctora, que la quieren y que la admiran tanto. Muchos de ustedes tal vez ya han leído sus obras y otros no. Hoy tenemos una información muy valiosa y muy importante para todos aquellos que me preguntan dónde puedo conseguir el material, cómo puedo ayudar a la doctora. A veces me ponen en los comentarios, ayuden a la doctora Ruth a que continúe su investigación y su obra. Bueno, este video es la oportunidad para todos estos amigos del canal que son fieles seguidores, no solo de todas las entrevistas, sino especialmente de ella, de la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor. Muy buenas noches, Ruth, bienvenida y muchísimas gracias por visitarme otra vez en el canal. Buenas noches, Claudia. Es para mí un gran placer siempre estar contigo y por el Bueno, apoyo el que tú placer me todo das mío, para muchísimas gracias. difundir todos estos trabajos que hago yo. Claro que sí, esa es la idea, ¿no es cierto? Poder difundir, que la gente se entere la verdadera historia y esta investigación que lleva tantos y tantos años de Años, trabajo, toda tu vida dedicada claro. a Sí, estos estudios, ¿no? Y sí, bueno, sí. sumándonos a otros canales de YouTube muy famosos, como Los Hijos del Sol, de Diego Muñoz, que le mandamos un gran saludo. Ella ha hecho Sí. su trabajo, su tarea de difusión durante esta semana. Ha sacado también una entrevista promocionando esta gran novedad. Contanos de qué se tratan estas nuevas Sí, publicaciones que estás a sí. punto de realizar. He pedido pues el presupuesto para yo editar yo misma la obra, porque como no tengo apoyo del Ecuador ni me toman en cuenta mi trabajo, entonces tampoco quiero entregarles, porque ahora está todo allí corrupto. Los corruptos están en los ministerios de educación, de cultura. Si tú les entregas una obra, te dicen, no nos interesa, y se quedan con la obra, se quedan con el proyecto y luego ellos lo hacen aparte, ¿sabe? Entonces no quiero entregarles mi trabajo, a menos que me contrataran para dictar una cátedra de este tema. Entonces se trata pues de la historia del libro preamericano. Este es el tomo primero, pero está en dos tomos porque tiene 600 páginas, como está una sola cara. Ya en un solo tomo ya publicado sería 300 páginas por lo menos. Entonces, esta obra la hice del 1975 al 2009, tiene 5 volúmenes. Se trata de la historia del libro preamericano. De todos, también se inicia con los vestigios rupestres, donde están las primeras manifestaciones de la escritura y del registro de la información.
que se supone eran hechos los vestigios rupestres, pinturas y petroglifos que eran hechos por las mujeres, porque los hombres iban a la caza, a la pesca, a la guerra, y ellas las que registraron toda la historia de su época, que yo pienso que son esas obras de los vestigios rupestres y las pinturas rupestres son de una etapa posterior a la creación del proyecto humano. De ahí pasan millones de años, que son los que nos necesitamos nosotros para evolucionar. Y ya viene después la era antediluviana, cuando se presentan allí ya, que la representan esa era, los libros líticos, en formato de piedras labradas y tablillas de piedra. Entonces, eso está en este primer tomo. Los vestigios rupestres encabezan esa cronología que va marcando los elementos culturales, tales como vestigios rupestres, tipos de libros, sistemas de escritura, inventos y obras colosales, que ya no necesitamos, al leer esta obra y al confirmar todo lo que presento yo, ya no necesitamos de los métodos creados por los científicos materialistas europeos, que son europeos o norteamericanos. El carbono 14, la dendrocronología, la fotoluminiscencia, etc. Ya no necesitamos de esos métodos que, aparte de no ser del todo exactos, sus creadores no han querido contradecir nunca lo impuesto por los inquisidores, que decían que ese era un continente nuevo, Preamérica, aislado y poblado de salvajes, de brutos, hordas sanguinarias y antropófagos, que no tenían escritura y que no hacían viajes de navegación de altura. Todo eso les han negado. Y entonces estos creadores de los métodos modernos nunca han querido contradecir eso y han adaptado las fechas que arrojan esos métodos a esa falsa cronología del continente nuevo. Por eso es que ahora poco yo vi que habían unos arqueólogos españoles, nos habían invitado, habían hecho un congreso sobre las pinturas rupestres y los petroglifos de Santo Domingo, de la República Dominicana. Y entonces les dan solo 5.000 años. ¿Cómo puede ser eso? Porque eso precede a la era antediluviana. Y allí, en esos vestigios rupestres, nace el arte muralista, ¿sabes? En que los preamericanos eran verdaderos maestros. Yo cito en el primer capítulo, pues, diversos tipos de petroglifos y pinturas rupestres que hay a lo largo del continente. Y hago estudios de los símbolos. Y luego, pero allí necesitamos hacer una obra como esta, de 5 tomos, solo de los petroglifos. ¿Sabe? Que eso tiene que otra persona que quiera hacer un trabajo como el mío, se encargue de hacer un documental de esos petroglifos y de las pinturas rupestres, que son bellísimas. No saben qué maravillas son esas pinturas, ¿sabes? Claro, este material es impresionante, es invaluable. El trabajo de muchísimos años, Ruth. Recién decías, empezaste en 1975. Al 2009. Hasta el 2009. Al 2009, que yo había hecho primero, fíjate que me dice un profesor de yoga que es alemán, que vive ahí en el Ecuador y me compró casi todos los libros, me dice: el trabajo que usted ha hecho, usted sabe que es único. Dice: usted ha hecho un trabajo sobrehumano, porque solamente recoger la información, no estudiar los símbolos, solo recoger la información, pasar la máquina. Ahora yo estudio los símbolos, los interpreto. Entonces, hacer ese estudio, analizar los símbolos, pasarlos en la máquina, que antes se escribía con máquina, y después aprendí informática, y entonces allí
empecé a pasarlos del ordenador en los CDs y en una memoria para tenerlos preparados. ¿Qué pasa? Yo comencé desde Alaska hasta la Patagonia. Después me di cuenta de que los elementos culturales marcaban una cronología y que todo comenzaba en los Andes y en la parte de la Patagonia, y entonces la Tierra de Fuego, toda en esa zona, y en los Andes comienza toda la historia. De ahí salen las razas madres de la humanidad. Entonces de ahí irradia la sabiduría hacia el norte. ¿Ah? Entonces se crea eso de la gran comunidad de naciones andinas, todo ese conocimiento basado en la filosofía religiosa preamericana de la comunidad cósmica. Y entonces yo cuando me di cuenta de eso, que los elementos culturales marcaban una cronología, volví a hacer la obra de nuevo. Y la comencé en los Andes. Por eso comienzo con los vestigios rupestres y los tipos de libros líticos, de las piedras labradas y las tablillas de piedra. ¿Ah? Y toda esta obra de 5 volúmenes, Ruth, es la que va a estar saliendo ahora, es el trabajo de edición, ¿no es cierto? Claro, y que bueno, de alguna manera estamos pidiendo colaboración también colaboraciones, sí, porque mira, trata de los libros líticos que está en 2 tomos, porque tiene como 600 páginas, pero ya está escrito una cara. Oh, perdón. Cuando no se imprima, pues saldrá de 350 páginas o algo así. Claro. Luego, el segundo tomo dice que trata de los tankas, que son los libros en formato textil, que pertenecían también a las mujeres, ese tipo de libro. Aparte de los libros líticos, que ellas eran las que mandaban en la era antediluviana y la era de plata. En la era de plata tienen estos libros, los tankas, libros en formato textil, están las kelkas, que son libros de hojas de plátano preparadas y cosidas en el lomo, como los libros de ahora. Luego tenemos tablillas de madera, los libros, los Shuten Mapo, que son libros en formato de rollo, de corteza de abedul, que son hechos por una cultura llamada Chippewa, que estaba en el reino de los Quitus, en el estado de los Huancahuiscas, y después ellos emigran hacia el norte y viven ahora en los Estados Unidos, en lo que es ahora Estados Unidos. Ellos son los inventores de ese tipo de libro de rollo que después traen los que conocemos como fenicios, pero que son los canas de Canamarca, que fundan el Canaán. Entonces ellos traen la cochinilla que da ese color púrpura, el colorante ese de los tejidos bellísimos, y comercian con eso y con el Shuten Mapo, que es el libro en formato de rollo. Ese nombre aparece en la lengua yucpa de Venezuela, y allí también figura la palabra papere, papiro, que no se sabe de dónde es esa palabra en el propio Egipto. No se sabe de dónde procede, pero está en la lengua yucpa de Venezuela, quiere decir material de escritura. Así que los canas de Canamarca, que fundan el Canaán, que se les conoce como fenicios, pero que no se sabe el origen, porque los romanos destruyeron sus archivos. ¿Ah? Se los dieron el Escipión el africano, los dio a los reyes africanos, los libros de las bibliotecas y todo, y los archivos, porque les tenían envidia, porque eran poderosos y ya tenían la City en Cartago, donde tenían cheques de cuero estampillados y todo así, ¿sabes? Tenían como bancos y ellos prestaban dinero y todo eso. Eran grandes comerciantes y que pusieron en moda ese tipo de libros en formato de rollo y las vendieron a los griegos, a los romanos que los adoptaron, a los egipcios, y los hebreos cuando aprendieron a escribir también los usaron. Entonces ese tipo de libro es de allí, del Ecuador, de América, de los Andes, de la cultura Chippewa, que esos son los que inventan el sirope de arce,
que extraen del árbol del arce esa miel que sirve para hacer ayunos y que tiene grandes propiedades, que no te da hambre. Tú tomas eso, yo he hecho ayunos con eso, ¿sabes? El sirope de arce, y es una cosa sanísima. Y también el arroz manomini, que es también un arroz como un alga, que ellos no querían domesticar la planta porque decía que podían hacer daño a la naturaleza. Pero los norteamericanos, los ingleses, que anglosajones que han invadido ahí, que ahora se han cogido la palabra americano, pues es el calificativo ese que no les pertenece porque no tienen raíces ahí. Ellos han comercializado ese arroz por todo el mundo y dicen arroz salvaje, que es un arroz riquísimo, que lleva algas. Entonces, dice que cuando esta cultura, los chippewas, cosechaban ese arroz, hacían unas fiestas y todo, porque en ese tiempo no se compraba ni se vendía, sino que se compartía. ¿Ves? Entonces es una cultura muy admirable. Luego tenemos las tablillas de madera, como con escritura pictográfica, y tablillas coau rongo rongo, de la isla de Pascua, de la cultura Rapa Nui, que ahora quieren quitarle importancia porque dice que son de Polinesia. Y no se puede decir eso porque los polinesios todavía están en estado primitivo, no tienen las obras colosales que tenían los preamericanos. ¿Y sabe por qué dijeron eso? Porque en esas tablillas Cuau Rongo Rongo descubrió un húngaro, que es Wilhelm von Hevesi, descubrió escritura de las tablillas de la isla de Pascua, los sellos de Mohenjo-Daro y Harappa. Y entonces él expuso ese descubrimiento en la Academia de Ciencias de París. Pero como hay una competencia encarnizada para ponerse a la cabeza de esos estudios como sea, no por trabajar con la verdad y la justicia, sino por ganar todos los beneficios que conlleva estar a la cabeza de esos estudios, pues que te invitan a congresos, te publican, haces viajes, ganas dinero y tienes fama. Entonces apareció un francés que se llama Albert Metrox, que dijo que no, que Wilhelm von Hevesi había deformado los símbolos y que los de la isla de Pascua cómo iban a estar en la India y que esos eran de la Polinesia. Y yo he estudiado los sellos en mi obra que se llama Los precursores de la imprenta, he estudiado los símbolos de los sellos de Mohenjo-Daro y Harappa. No solo tiene escritura Rapa Nui, sino que hay escritura de Tiwanaku y del reino de los Quitos. Y yo demuestro ahí con pruebas y analizo esos símbolos. Claro, claro, con lo cual estás demostrando las corrientes migratorias de las que hemos hablado varias veces ya en los programas aquí en el canal, ¿no es cierto? Desde Preamérica hacia las diferentes direcciones del mundo. Del planeta. Bueno, este compilado que nos estás describiendo es lo que se va a publicar próximamente, que son 5 tomos, ¿no es cierto? 5 tomos. Este es el segundo. El segundo. Luego tienes el tercer tomo, que trata de los libros de piel y la invención del papel. El papel lo crearon las mujeres mayas y aztecas. Tenían la industria del papel para hacer libros en formato plegable, vestidos de papel y ofrendas a los dioses de papel. ¿Sabes? Entonces, tenemos los libros de piel que no solamente estaban aquí en las culturas de las praderas norteamericanas, sino que en Tiwanaku también hubieron libros de piel y en México, en las culturas de México utilizaron los libros de piel y también en las culturas norteamericanas, y ahí se ve que hay 2 sistemas de escritura, uno de las mujeres y otro de los hombres, ¿sabes? Y los artistas, es decir, los escribas eran verdaderos artistas y sabios, porque aquí utilizan escritura pictográfica en las pieles. Mira. Sí, sí, ahí se ve.
Pictográfico quiere decir como pinturas. Y los sabios, los escribas, tenían que ser verdaderos sabios para retener los símbolos en su memoria y ser unos artistas para esculpirlos o pintarlos. Ahora cualquiera escribe ABCD, pero ese tiempo tenía que ser un sabio y un artista. Luego hay la primera escritura, es la de las mujeres en los Andes, que es la escritura Uri, que es geométrica matemática y está relacionada con la astronomía y la filosofía religiosa de la comunidad cósmica, que las mujeres eran líderes y pilares de la organización comunal. Fíjate que aquí en Europa se han tomado, desde la época en que Alemania no quería caer bajo el poder del dólar, organizó esa comunidad de naciones europeas. Pero ellos nunca han vivido en comunidad. Es una organización basada en leyes materialistas, ¿sabes? Es en América donde nacieron esas comunidades, que se unificaban los estados y se formaba, por ejemplo, el Tahuantinsuyo, que era la gran comunidad de naciones andinas. El Cusco estaba compuesto de 4 barrios. El Tahuantinsuyo era la gran comunidad de naciones de los 4 suyos, de las 4 regiones. ¿Por qué? Porque los preamericanos todo lo hacían de acuerdo a las leyes del cosmos y las leyes de la naturaleza. Las aplicaban en su organización social, política y religiosa. Ninguna ciudad moderna como Tokio, como Nueva York, Madrid, París, han sido levantadas de acuerdo al orden cósmico, sino a lo como sea, ¿sabes? Entonces, esas ciudades preamericanas las estudió un sabio de la NASA, Anthony Aveni, y escribió una obra para demostrar que solo esas culturas habían levantado las ciudades de acuerdo al orden cósmico y cada edificio marcaba la posición de los astros, ¿sabes? Entonces eso lo aplicaban a la organización social, política y religiosa. Así que es interesantísimo y tenemos pues de que la escritura geométrica matemática se relaciona con eso, que es la escritura Uri, que la emplean en los libros de formato textil las mujeres. Luego hay la escritura pictográfica, que es como pinturas, la escritura cuneiforme, que la exhibe la raza Huara de Tiwanaco, que es la primera raza blanca antediluviana que sale de los Andes, que está formada principalmente por la cultura de los caras, los íberos, los tupihuaras y los macas. Y hay otras culturas más que forman esa raza huara, que son blancos, rubios, ojos azules. Son el origen de los nórdicos y de los germanos, ¿sabes? Porque se ha hecho estudios, yo he hecho estudios, y había un sabio boliviano, que se llamaba el doctor Emeterio Villamil de Herrada, que hacia 1888 demostró eso, que el Aymara Runasimi es la lengua madre de las lenguas euroasiáticas, y del sánscrito y de las lenguas hermanas. Yo había descubierto eso a partir del 2002-2004, que observé que hay en los Andes, en toda esa zona, en el reino de los Quitus, lo que es Ecuador, todo, hay nombres del sánscrito, tanto de las personas como de los lugares. Y yo no sabía por qué es esto, si dijeron que están aislados, que no hacían viajes, ¿cómo es que están esos nombres aquí? Y me puse a estudiar los Vedas. Y llegué a esa misma conclusión que después descubrí ya el 2009, cuando estaba hecho mi trabajo, que el doctor Emeterio Villamil de Herrada ya lo sabía, hacia el 1888, que esas lenguas son las lenguas madres, ¿sabes?, de las lenguas de aquí, de Europa y de Asia. Toda esta información que nos estás dando, Ruth, y que en otras entrevistas también has compartido ya con nosotros, sí, es el material que está próximo a publicarse. Ahí, ese es el volumen 3, faltan 2 volúmenes más, ¿no? Porque son 5 en total. Sí, sí. Los libros plegables de papel fueron echados a la hoguera por
Diego de Landa, arzobispo de México, que mandó a quemar todas las bibliotecas mayas y aztecas, ¿sabes? Pero algunos soldados, como vieron que eran unas obras bellísimas con pinturas, pues, los cogieron de las llamas y los trajeron, no porque supieran lo que contenían, porque eran con escrituras jeroglíficas, pero los vendieron como curiosidades, y esos son los que están exhibiéndose aquí en los museos y que han hecho estudios sobre ellos, pero como los europeos nunca han tomado en cuenta la sabiduría de la filosofía religiosa preamericana, ellos los interpretan a su manera, ¿no? Y entonces no le dan importancia a ese conocimiento, ni tampoco se entrevistan con los guardianes de la tradición sagrada para que les informen. No los toman en cuenta los nativos. Entonces, por eso las interpretaciones no son positivas, ¿sabes? Y había un ruso que dice que era silábica los jeroglíficos estos mayas, pero hay otros investigadores pues que protestaron porque no, él no estudiaba pues a los mayas, fue a interpretar y llegó a esas conclusiones, pero sin haber conocido nunca ni a un mexicano. Ya después a los años fue a México, pero él no intentaba, yo he leído sus obras, no intentaba estudiar la filosofía religiosa que regía a los preamericanos y el papel de las mujeres. ¿Ah? Eso lo han apartado y nunca lo han estudiado, ¿sabes? Como ahora en ese programa que me han hecho esa entrevista de Quito, el señor me dijo que me preguntó que le hablara de por qué en los pueblos antiguos adoraban al sol. Entonces yo le dije, si hablamos de los que adoraban al sol, tenemos que hablar de las mujeres que adoraban a la luna, claro, que era diosa la luna. ¿Y por qué escogieron el sol como emblema del linaje solar? Porque el sol es el símbolo perfecto de la divinidad, creadora del universo, porque representa la luz de la sabiduría y la vida. Donde está el sol hay vida. Pero la gente no sabe. Dice, es que eran salvajes, por eso adoraban al sol. Ahora, ¿quién va a adorar al sol? Y están disfrutando del sol. Cuando viene que todo el año aquí es un frío terrible, viene el sol, qué alegría, todo se pone, todo, hasta las flores florecen, las plantas, todo. Hay una alegría de la vida con el sol, pero la gente no se da cuenta, ¿sabes? Esas culturas observaban todas esas cosas. Así, luego tenemos la historia de las bibliotecas preamericanas, tomo 4, que es de la era de oro, donde aparecen y la era de cobre y la era de bronce, representada por los libros de metales preciosos que descubrió el señor Juan Morix en las galerías subterráneas, ese sabio húngaro que fue el que descubrió estos libros, donde está registrada no solo la historia de Preamérica, sino la de la humanidad, y que fue escondido ese tesoro allí cuando se cayó la luna Kenos para salvar esos libros. Pero ¿qué pasa? Tenemos un problema, que cuando murió, por ejemplo, el cura Crespi, que al que le habían regalado láminas de esos libros, los nativos que cuidan de esas galerías, la orden salesiana se ha quedado con los libros de oro y de plata y los ha escondido. Ahora me he enterado que los tienen en una bodega del Banco Central de Cuenca, Ecuador. Y los libros de cobre y de bronce los tenían tirados en el patio del convento, que ahora están oxidados, porque ellos decían que solo era chatarra. Fíjate, los curas esos, porque no les conviene que se sepa nada. Y esos marcan la era de cobre y de bronce, ¿sabes? Y nunca nadie los ha estudiado. Ahora yo he encargado a un señor que se llama Patricio Armas, de ahí de Quito, que dice que él se puso a las órdenes para ayudarme, y eso le dije que le voy a mandar un documento, una solicitud para que lo dejen pasar a ver las láminas y que tome fotos, ya sea de las de oro, de plata y las de cobre y bronce,
que consiga un líquido que hay para limpiar, sacar las herrumbres y todo eso, para poder estudiar eso, que otros desprecian, porque como los curas les han lavado el cerebro y dicen que son chatarra. Ojalá que pueda, Ojalá que amigo pueda tuyo pueda hacer fotografiar, ese relevamiento fotográfico para que vos puedas investigar para que estos yo pueda símbolos. estudiar eso, sí. Aquí interpreto, por ejemplo, este es un disco con un calendario venusino. Mira, no sé si se ve. Sí, un poquito más hacia tu izquierda. A ver, ahí está, sí, sí. Un calendario venusino. Calendario venusino y tiene símbolos mayas, un símbolo que se llama la mat. Aquí en medio está la luna y aquí está el sol o la tierra, un representante de la tierra, ¿sabes? Y hay 14 divisiones con diferentes símbolos. Y yo hago el estudio de todo eso. El 14 y el 13 son las bases del calendario lunar. Y entonces estudio pues esto y resulta que es un calendario venusino. Y es muy interesantísimo. Y estudio todas esas láminas que presentó este Eric von Daniken en la obra de él. Claro, claro. En todas sus obras, ¿no es cierto? Tomando información también que le había pasado Morix en su momento, Claro. ¿no? Sí, le pasó, pues, él le dijo que fuera a visitar al cura Crespi, porque él no lo llevó a las galerías, solo lo llevó a una de las entradas, no ni siquiera la entrada principal. Y entonces, mira, este es el quinto tomo en que hago los cuadros comparativos de los símbolos, y hago los estudios de los símbolos de las escrituras, que había también la escritura fonética después de la escritura jeroglífica y la escritura criptográfica o hermética, que es la que se descubre al invertir la imagen de la reliquia y la reliquia misma, y al invertir la palabra que pertenece a esa lengua criptográfica, ¿sabes? Así que pues estos son los 5 libros y que resulta de que en la imprenta donde me publicaron el libro de las mujeres, que es que me lo publicaron con un buen papel y muy bien hecha la portada, todo es de muy buena calidad todo, y cuidadoso el trabajo de este señor de la imprenta. Entonces me han dado un presupuesto y ahora te digo, resulta que 100 libros me sale 100 ejemplares de estos libros, me saldría con la maquetación que cobra 5.699, más un trabajo de las páginas interiores que cobra 4 euros, más, como dijo que era, arte final de la cubierta. Eso cobra 875 euros. Y por que tengo que ir a hablar con él para ver las fotografías, porque eso es lo que le sube más el precio, si son en colores. Claro. Para elegir las principales, poner en colores y las otras en blanco y negro. Pero así, con todas en colores y todo, sale 7.740,55 euros. Un dineral. Más lo de la maquetación, sale 14.318,55. Pero ahora yo he conseguido, eso es 100 ejemplares, pero 50 ejemplares me sale 4.827,38. La impresión del texto, más lo de las portadas, las portadas y la maquetación, todo eso. Y entonces eso saldría, aquí dice, sumaría
con los 5.000 esos, 11.405,38. Entonces tuve la oportunidad de conocer a un ilustrador de México que me llamaron, es un grupo de mexicanos que trabajan sobre las culturas de allí y él se encarga de hacer, pues, iluminar todos los libros con la escritura esta jeroglífica y de los aztecas también. Entonces le da pues el colorido que tenían y vi el trabajo que hace él. Entonces me gustó, yo le consulté si él podía hacerme las portadas y me cobra 548 euros, que vienen a ser 500, es decir, 548 dólares, que vienen a ser 535 euros. O sea que la diferencia, pues no sé si la maquetación es lo mismo o es la maquetación aparte, porque hay una señora que, como ha visto lo que se publicó donde Diego, en el programa de Diego, me ha escrito, porque dice que ella trabaja en una imprenta y en una editorial y hace la maquetación, que ella podía colaborar con eso. Ya le comenté, le dije que me haga el favor de dar el presupuesto para ver. Claro. O sea que ya de a poco, Ruth, estás encaminándote con estas nuevas propuestas de otros presupuestos por ahí un poquito más accesibles, pero aún así estamos necesitando la colaboración de nuestros amigos, claro. ¿cierto? Para que esta obra se pueda publicar, estos 5 tomos de la historia de las bibliotecas, la real historia de la humanidad, las bibliotecas preamericanas, que nunca se ha hecho, es un trabajo único en la historia, porque nadie ha hecho, que yo he dedicado mi vida a hacer este trabajo. Te dije que lo hice en el 2009, del 1975 al 2009, y después lo reformé el 2013 cuando me di cuenta que la sabiduría sale de los Andes. Y ahí están los libros líticos andinos que tienen ya ciencias desarrolladas y todo. Y la sabiduría va hacia el norte y hacia las 4 regiones del planeta, porque descubro que la escritura de Tiwanaku pasa a los semitas septentrionales y meridionales, al hebreo y al griego, y pasa que adoptan los símbolos ahí, por los contactos que han tenido, que han llevado en las migraciones nuestras culturas, esos conocimientos, y se encuentran en Canarias, porque esos no se llama Canarias, es una deformación que han dado los españoles a esas islas, el nombre así, pero es donde llegaron los canaris, que son del Ecuador, y allí les han cambiado el nombre, han dicho cañaris, con ñ, porque cada vez que dice que los curas de los conventos medievales, cuando registraban toda la información, querían extractificarla, y cuando encontraban una doble N, se les ocurrió ponerle una rayita encima, y ahí nació la ñ. Entonces, pero la ñ no es letra preamericana, entonces no pueden decir cañaris, sino que eran canaris con doble N. Y esos han venido con los íberos aquí a la península y se han instalado en las islas. Y hablaban el guanci con doble V, no es guanche. La G reemplaza la W. Guanci con X. ¿Ah? Que eso hay hasta una ciudad en China, pero es una lengua, que es la lengua que hablan los canaris. Pero en el Ecuador, como nunca han estudiado eso, nunca se sabía. Y todas estas revelaciones que vos llegás a estas conclusiones, nuevamente las podemos encontrar en esta obra. Ruth, ¿cómo hacemos para ayudarte? ¿Cómo hacen nuestros amigos para, bueno, los donativos dentro de lo que puedan, ¿no es cierto?, para recaudar estos fondos? Y bueno, nuestro canal es simplemente un intermediario para que se conecten directamente. Ustedes me están apoyando gentilmente para difundir, pues les pueden presentar mi correo para que me escriban y yo les doy la cuenta bancaria. Ellos pueden darme el número de su
carnet de identidad, porque no se puede dar así nomás la cuenta a la gente, Claro. porque después a veces hay gente que te roban las cuentas bancarias y si te sacan hasta lo que no tienes. Entonces, yo exijo nada más que me digan el carnet de identidad y les doy la cuenta bancaria. Está allí, yo les mando, enseguida pueden hacer cualquier donativo, sea pequeño, grande, todo será bienvenido para poder hacer este trabajo de publicar esta obra que Ruth, va a cambiar. el Sí, correo electrónico ya está saliendo aquí debajo también y va a estar en la de caja de Bayani descripción. Yayati, de Bayani Yayati @gmail.com. Perfecto, de bayariyayati@gmail.com, allí para comunicarse con la doctora Ruth Sí, Rodríguez Sotomayor. Esta obra tiene que salir sí o sí, ¿no es cierto, Ruth? sí. Antes Ya de es que acabe este tiempo que año. salga, ya es tiempo que salga la verdad a la luz, Ya que lo es la creo. otra versión de la historia, en que se hace justicia, mira, a los preamericanos, porque mira, los curas, como no había testigos presenciales imparciales, como ahora, que en las guerras que ves ahí de Putin, va la prensa, todos opinan sobre lo que está pasando y unos están en contra, otros a favor. Pero ven lo que pasa ahí. En cambio, cuando fueron de aquí los colonizadores a América, no había prensa, no había radio, no había teléfono, no había avión. Y entonces allá los curas escribieron nuestra historia a su manera, sin testigos presenciales, y como ellos habían cometido crímenes que violaban a las mujeres clavándoles los pies. Le clavaron los pies a Moctezuma para que diga dónde estaba el tesoro real, que era un museo. Entonces, ellos querían tapar eso y contaron la historia a su manera, diciendo que eran salvajes, empobreciendo los conocimientos de esas culturas y su antigüedad verdadera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando fue, por ejemplo, Pizarro con el cura Valverde, toda esa patraña que se inventó el cura Valverde se caerá con la publicación de mi obra, ¿sabes? Porque dijo, cuando llegó con Pizarro, que aprovecharon que estaban en guerra con el hermano Huáscar, que a ese también lo culparon a Atahualpa, que dice que mató a su hermano, y eso era mentira, solamente lo venció en la guerra. ¿Por qué? Porque la historia está en la obra de Guamán Puma de Ayala, que es peruano, y él cuenta la historia de verdad. Era descendiente de los príncipes yarahuiscas del Perú, y su obra está aquí en Dinamarca. Cualquiera puede consultarla en el Museo de Copenhague, que los peruanos no la reclaman. Podían reclamar que es la obra de ese príncipe. Entonces él, en el primer tomo, cuenta cómo era la organización de las culturas allá y la antigüedad antediluviana. Y luego la segunda parte es una denuncia ante el rey de España de todos los crímenes que cometían los curas, que violaban a las mujeres, y tenía cada cura un harén de 20 mujeres con 15 hijos en cada una, porque querían crear una prole réproba que sostuviera la iglesia, que es lo que ha pasado. Entonces, violaban a las niñas, a las doncellas, o pretexto de inculcarles la doctrina cristiana. A las casadas mandaban a los maridos con trabajos lejos o mensajes y se la llevaban a la mujer a la casa del virrey, donde la mantenían amancebada ahí. Después esas mujeres se quedaban como prostitutas y dice que ya no querían estar con los nativos. Ahora verás, perdón, este cura Valverde, resulta que te digo esto de Guamán Puma de Ayala porque él cuenta cómo fue la historia, que cuando murió Huayna Cápac, la gran comunidad de naciones andinas la dividió para que una parte quedara para su hijo querido Atahualpa, porque se había casado con esa princesa de Quito. Hacían esas alianzas para mantener la paz. Entonces, la otra parte de la zona andina de Perú, o sea, el Alto y Bajo Perú, se la dejaba pues a su hijo Huáscar.
que era el legítimo. Entonces, cuando él muere, Atahualpa manda mensajeros con regalos para su hermano, para establecer una amistad y una hermandad, ¿no? Con su hermano, él no quería guerras ni nada. Y manda pues la crema de la corte, llevando presentes para el hermano, riquísimos regalos de todas las obras que tenían, bellísimas. Así que, ¿qué hace Huáscar? Como dice Guamán Puma de Ayala, era un hombre malo Huáscar. Dice que hasta la mujer la trataba mal, era mezquino y rácano. Bien, entonces dice que vio que llegaban esos mensajeros y ordenó al ejército que los cojan prisioneros, los vistan de mujeres y los devuelvan con sus regalos al reino de los Quitos. Entonces, claro, eso se consideró una ofensa y por eso se hizo la guerra. No es porque eran malos y se peleaban, nada de eso. Allí había una dignidad antes. Entonces, se consideraba una ofensa. Entonces, justamente en esa época llegaron los españoles, que estaban ocultos ahí esperando, hasta que dice que se acercaron, pero todo lo que hablan es pura mentira, porque ellos no sabían las lenguas. Dice que cogían prisionero a un nativo que tenía que pasar años aprendiendo, pero tiene que adaptar el paladar para poder hablar una lengua. Mira, que ellos nunca han aprendido nuestras lenguas nativas. Sin embargo, los nativos aprendieron el castellano. ¿Ah? Pues, pero pasaban tiempos, dice que habían cogido uno que se llamaba Felipillo, no sé qué, para que sirva de traductor. Así que dice que el cura Valverde viene con la patraña a decir que estaba con la Biblia, pues él. Y entonces Atahualpa dice que le había dicho que qué era eso, pero si él ni siquiera hablaba la lengua del castellano, y entonces le había preguntado qué es eso, como que él nunca había conocido un libro, lo hacen aparecer como que era un imbécil. Y entonces Valverde le da la Biblia y dice que Atahualpa se la pone en el oído para ver si es que allí cierto está hablando Dios, porque le dijo el cura, dice, está aquí la palabra de Dios. Se lo puso aquí, como no oyó nada, lo tiró al suelo y ellos dijeron, blasfemia, como hicieron con Jesucristo, los judíos, que dijeron blasfemia y lo cogieron ya prisionero y lo acusaron de que había matado al hermano, que no era así. Así que eso es una mentira, porque en América había las quelcas que eran hechas de hojas de plátano preparadas, eran libros cosidos en el lomo. O sea, todos esos tipos de libros que te he nombrado, sí, los conocía Atahualpa. ¿Cómo no iba a saber lo que era un libro? Sabía lo que eran las escrituras de diferentes clases, 6 sistemas de escritura que he identificado yo. ¿Cómo puede decir eso ese cura falso que levantó esa infamia? Y lo hacía quedar como un imbécil, que se ponía el libro en el oído, dice, para escuchar si cierto hablaba Dios. ¿Cómo no escucho nada? Y durante tantos años nos ha engañado, ¿no es cierto? Con una historia falsa, totalmente falsa. Recordanos, Ruth, recordanos el título de tu obra que va a salir en 5 tomos antes de fin de año. Se llama Historia de las Bibliotecas Preamericanas. Historia de las Bibliotecas Preamericanas en 5 volúmenes. Y bueno, hay un correo electrónico que es de bayaniyayati@gmail.com, donde ustedes pueden hablar directamente con la doctora Ruth, comunicarse con ella y poder ayudarla con un donativo. Donativo, sea grande, pequeño, todo viene bien. Exactamente, todo viene bien para que esta obra poder salga. sacar esa obra a la luz, porque claro, yo no tengo medios económicos y no me apoyan en el gobierno de mi país, y entonces por eso busco mecenas. Yo pues les ofrezco que cuando sale la obra se va a publicar ahí sus nombres en una página especial de agradecimientos a los que han promocionado y han ayudado para que salga esa obra a la luz. Y saldrán sus nombres ahí.
y luego se les regalará, cuando se publique la obra, se les enviará un ejemplar de los 5 tomos, de cada uno de los 5 tomos. Se les invitará cuando se haga la presentación de la obra. Ojalá que pueda conseguir yo hacer la presentación aquí en la Comunidad de Madrid, que eso sería un triunfo, Claro. decir, contarles a los españoles. Mira, hay un español de Almería que me ha escrito, y otro más, un apellido Auñón, que ese no sé, creo que también es de Andalucía, que tengo admiradores ahí. Entonces dice, esa obra tiene que salir, y una señora del País Vasco. Entonces quieren dar ellos ayuda, ¿sabes?, para que se publique esa obra, ¿sabes? Porque hay gente, como en todas partes, que hay gente que ha evolucionado mental y espiritualmente, ya no están de acuerdo con lo que pasó ahí. Claro que sí, claro que sí. Hay mucha gente buena, mucha gente que apoya tus Sí. investigaciones, que te quiere mucho. Lo vemos en los comentarios, ¿no es cierto? En los Sí, diferentes sí, canales donde has estado, y yo sé que hay esta gente obra de aquí de va a España, hay salir, gente que me apoya a mí. va a ser una alegría enorme, una noticia, la verdad, para nosotros, una gran alegría, un gran honor. Un de triunfo. Ruth. Y Un bueno, triunfo este para libro, esta nuestros obra va a ser antepasados. un antes y un después, ¿no es cierto? Porque, Sí, es un triunfo para nuestros antepasados. claro que Que sí. yo digo que ellos me han encomendado a mí cuando he estado allá, que me habrían muerto de otras vidas. Ellos me han indicado que venga a hacer ese trabajo. Y Eso me es, han facilitado las cosas claro, es tu en tarea y medio de la lucha por sobrevivir aquí, porque no me contrataban en mi profesión aquí. Yo tuve que montar un negocio de importación de artesanías pequeño con el que yo me mantenía. No pedía nada a nadie y con eso me mantenía en Madrid. Viví 30 años ahí, sino que después vinieron los chinos y me echaron abajo el negocio, porque ellos traían tiendas de todo a 100 pesetas, que es como decir a €1. Y ya no me compraban las cosas caras. Yo pagaba aduanas, viajaba para ir a comprarles a los artesanos allá. Y allí pude apreciar el arte tradicional nuestro, que por el arte tradicional es que se conoce a un país. Pero ahí en el Ecuador no se da importancia, porque eso es de los indios. Unas cerámicas bellísimas, unos tejidos, bueno, el coral negro que lo trabajan con primor, el marfil vegetal, tantas cosas que ignoran los propios ecuatorianos. Mira que el suizo Erich von Däniken dice que había expresado en uno de sus libros, dice, el Ecuador es un pueblo muerto de hambre que está sentado encima de un tesoro. Fíjate. Eso es falta de respeto que tienen algunos europeos por nosotros, por nuestros países, como los norteamericanos que inventaron eso de las repúblicas bananeras. Son ellos, los anglosajones, que se han apoderado del calificativo americano. Y eso fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando decían aquí en Europa, vienen los americanos. Se quedaron con eso y ahora nos llaman a nosotros latinos, porque dice que nosotros no damos la talla para ser americanos. Que les enseñan en los colegios que el Amazonas, eso les pertenece a ellos, que está en manos de unos salvajes. Eso dice que han escuchado gente que ha vivido en Estados Unidos, que les enseñan en los colegios a los niños. Esa tierra del Amazonas es nuestra, dice que dicen los anglosajones. Bueno, Ruth, yo creo que con toda esta información, con esta gran valentía que tenés vos en levantar esta bandera de las grandes verdades, ¿no es cierto? Como decimos siempre, el trabajo de tantas décadas, y que este año, antes de que termine el 2022, se va a dar a conocer, y ojalá que puedas presentarla allí en la comunidad española, y va a tener muy buena recepción, porque yo sé que hay mucha gente, como digo, que te aprecia, que valora tu trabajo, y que esto se difunda por todo el mundo, porque la obra tiene que circular. Así que, queridos amigos de Conversando con esto se hace justicia
a nuestros antepasados que han sido mancillados su recuerdo, que se ha creído que ellos eran salvajes, se les ha hecho una propaganda negativa, se ha empobrecido sus conocimientos. Y con esto se echa abajo todo eso, esas patrañas. Bueno, y la verdad sale a la luz. Esperamos muy pronto novedades. Yo sé que va a ser así. Ya empiezan a comunicarse contigo a través del correo electrónico. Y bueno, Ya, nosotros desde claro. nuestro canal a tu entera disposición, querida maestra, para Muchísimas cuando gracias. quieras venir a promocionar y traernos las buenas noticias. Un Sí. beso enorme, enorme, Ruth. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias por la visita. Nuestras felicitaciones de antemano porque sabemos que va a ser todo un éxito y que nuestros queridos amigos van a estar colaborando económicamente Sí. con lo que puedan, mucho, Claro, poquito, lo que sí, sí, puedan, sí. para que esta obra salga a la luz. Un beso y un abrazo enorme, Ruth. Hasta Igualmente, siempre. hasta siempre.